Buenos días, ¿cómo están? Bien, hoy nos toca hablar de restauraciones provisorias. Yo soy Joile Álvarez, profesor adjunto de la materia, y les voy a hablar de las restauraciones provisorias. Este capítulo que estamos comenzando, que comenzamos con la clase, con la temática anterior de preparaciones racionales, considero yo que es el momento en que ustedes se empiezan a meter en la odontología profundamente, ¿sí? Es el momento donde ustedes empiezan a preparar dientes, empiezan a rehabilitarlos, empiezan a eh, amalgamar conceptos que venían estudiando aisladamente, poniéndolos en práctica y bajándolos a tierra en la boca de sus futuros pacientes. Entonces es un momento muy importante porque es el momento en que se empiezan a transformar en odontólogos propiamente dichos, o sea, empiezan a tratar realmente patologías de los tejidos duros. Si bien arrancaron con endodoncia y operatoria, eran como cosas más aisladas, ¿sí? Y en esta materia empezamos a ver como un poquito más el conjunto, como un poco más el todo. Y las restauraciones provisorias van a ser una entidad protética muy común y muy frecuente en la rehabilitación odontológica integral, ¿sí? A ver, eh, una prótesis provisoria es aquella que se construye, o sea, o que se fabrica para permanecer en boca durante un periodo determinado de tiempo, que generalmente es corto, por eso es que es una restauración provisoria, a diferencia de una restauración definitiva. Esta la realizamos para acompañar las distintas etapas que requieren nuestros procedimientos protéticos definitivos y existe una gama de prótesis provisorias tan amplia como el tipo de prótesis definitivas que ya hemos definido en la mayoría de las clases y más en la de preparación, ¿sí? Si yo tengo una prótesis total removible definitiva, puedo tener una prótesis total removible provisoria. Si yo tengo una prótesis parcial removible, puedo tener una parcial removible provisoria. Si tengo una fija provisoria, voy a tener una fija definitiva, y si tengo una prótesis implante asistida definitiva, seguramente haya tenido una prótesis provisoria para implantes, ¿sí? Entonces, esto que parece una, una aclaración muy banal, es así, o sea, cada restauración que yo tenga que hacer, que su prótesis definitiva requiera un método indirecto en su confección, va a necesitar y debe necesitar una prótesis provisoria. Una incrustación necesita una prótesis provisoria, una coronita individual necesita una prótesis provisoria, un puente necesita una prótesis provisoria, un implante necesita una prótesis provisoria, la ortodoncia necesita de prótesis provisoria cuando faltan piezas. A ver, todo necesita una prótesis provisoria. Y la debemos construir de la mejor manera correcta, de la mejor manera posible, porque por más que ese tiempo que tiene que durar sea muy corto, o a veces un poquito más, pero son periodos cortos, de meses, a lo sumo, tienen que tener la capacidad de cumplir distintas funciones u objetivos, ¿sí? No puede ser un pedazo de plástico puesto al azar porque sí, porque va a durar 2 meses, ¿sí? Tiene que cumplir un montón de requisitos que tienen que darle a la pieza dentaria, al implante, al tramo desdentado, a lo que nosotros que estamos queriendo reponer, tiene que darle las mismas propiedades y las mismas características que la prótesis definitiva, ¿sí? Entonces, eh, nuestras funciones, las funciones u objetivos de las restauraciones provisorias van a ser todas estas: la protección de la pulpa, la protección del periodonto. Los provisorios tienen que proteger a la preparación, proteger a la interfase, permitir que esos tejidos gingivales
no migren, dándole estabilidad a la pieza dentaria, fonética, estética, masticatoria y auxiliar de diagnóstico, ¿sí? ¿Cómo nuestros provisorios protegerían a la pulpa? A ver, si yo preparo un diente que está vital, o preparo una pieza para una incrustación que presenta vitalidad pulpar, y yo no le hago un provisorio, esa pieza va a estar agredida constantemente por los fluidos bucales, por las distintas temperaturas de los alimentos, por la dureza de los alimentos y así sucesivamente. Y esas agresiones pueden variar condiciones pulpares, complicándolas y terminar en conductos, por decir un ejemplo. ¿Sí? La protección del periodonto. Cuando uno tiene una preparación, ya sea de una restauración periférica total o de una restauración periférica parcial, ¿qué sucede? Tiene desgastes en esa pieza dentaria, esos desgastes, sin duda, y valga la redundancia, eliminan las distintas estructuras del diente que tienen una función, los rebordes marginales, los contactos, los ecuadores, que van a hacer que si yo no los repongo con un provisorio o los repongo deficientemente con un provisorio con mala anatomía y malos contactos proximales, ese periodonto se va a ver agredido cuando nosotros estemos masticando y comiendo, ¿sí? Lo mismo la protección mecánica de la preparación. Yo tengo que evitar que esas preparaciones que a veces quedan débiles no se me rompan. Si yo hago un provisorio, sin duda voy a estar protegiéndolas. La protección de la interfase. Acá lo que tenemos que proteger es la interfase dentaria, ¿sí? ¿Qué significa eso? Como la superficie de la preparación está muy permeable generalmente en dentina, ¿sí? Tenemos que evitar que se ve agredida por el medio bucal o por una prótesis deficiente, por un provisorio deficiente, desadaptado, sin precisión, se ve agredido por bacterias y medio bucal y todo lo que puede pasar con la temperatura, el frío, los dulces, que van a hacer que, como les dije antes, en la parte de proteger a la pulpa, pueden cambiar diagnósticos pulpares, ¿sí? Pueden hacer lío, ¿sí? Entonces, la estabilidad de los tejidos gingivales, si yo tengo una preparación, subgingival y no le doy un provisorio correcto con su perfil de emergencia correcto, no voy a tener la posibilidad de mantener en su lugar esos tejidos gingivales, ¿sí? Entonces, un provisorio bien adaptado, un provisorio con un buen diseño, nos va a mantener a esos tejidos gingivales en su posición. Estabilidad de la pieza dentaria. La estabilidad de la pieza dentaria, esto es muy importante, porque si nosotros estamos rehabilitando, probando formas, probando oclusión, probando nuevas posiciones mandibulares, y no tengo un correcto provisorio, o bien no tengo un provisorio, no voy a estar pudiendo evaluar nada y no voy a estar pudiendo aprobar nada, ¿sí? Y si a un provisorio de una restauración periférica total individual, si a una preparación de una restauración periférica total individual no le hago un provisorio, le hago un provisorio sin contacto cruzal o sin contacto proximal, esa pieza dentaria no le va a quedar otra que migrar. Entonces, estaría migrando, cambiando de posición, y si yo ya estoy en fabricación de mi restauración periférica total definitiva, me va a pasar que en las pruebas voy a tener otra posición de esa pieza dentaria porque a los dientes solo le quedan moverse cuando no están contenidos entre sí, ¿sí? Fonética, sin duda, con un buen provisorio lo vamos a hacer hablar mejor. La estética, no hay duda de lo que significa un diente en su posición que su ausencia, comparado con su ausencia. La función masticatoria, el objetivo masticatorio, que es el de sobrevivir, comer y sobrevivir. Y como auxiliar de diagnóstico, ya lo dijimos un poquito cuando protegíamos a la pulpa, que si a veces nosotros tenemos situaciones donde desconocemos cómo va a evolucionar nuestro tejido pulpar, podemos hacer un provisorio, ver cómo se comporta, ver que si con esa mecánica, esa pulpa en esa situación se porta bien, por decirlo de alguna manera, y
evoluciona de una manera correcta, ¿sí? Diagnóstico, auxiliar de diagnóstico oclusal, auxiliar de diagnóstico de posición, auxiliar de diagnóstico de todo. O sea, es como el banco de prueba el provisorio, ¿sí? A ver, si queremos ponernos en idealistas, nuestras restauraciones provisorias deberían tener una fácil remoción durante las etapas de tratamiento. ¿Qué significa esto? Que si el paciente viene, yo lo pueda sacar a los provisorios de una manera fácil, sencilla, sin torturar al paciente y sin poner en riesgo lo que hay abajo de los provisorios, ¿sí? Resistencia a la fractura. ¿Qué significa esto? Que este provisorio, cuando yo lo estoy usando y lo estoy probando y estoy haciendo al paciente que funcione con esos provisorios, no se nos rompa, ¿sí? Para que no sea incómodo y para que cumpla su función por el tiempo determinado. Resistencia al descementado, que eso es una propiedad mecánica que nosotros le debemos dar, que es eligiendo un cemento, pero sin duda es haciendo preparaciones con cierto anclaje, ¿sí? Resistencia a la abrasión, que tengan la mejor resistencia al desgaste posible, pero sin ser extremadamente duros. Una óptima adaptación marginal, esto es una condición fundamental y sine qua non de los provisorios y deberían, pero es algo, una tarea nuestra. ¿Sí? Es muy importante adaptar esos provisorios. Ya lo dijimos y lo vamos a decir hasta el hartazgo, la precisión es la que define a todas nuestras restauraciones, provisorias y definitivas. ¿Sí? El mantenimiento de la salud gingival es que tengan una buena citofilaxia, una buena adaptación, una buena relación con las encías, para que el paciente se pueda limpiar, para que no junten mugre, placa bacteriana por su diseño deficiente. Entonces el diseño también tiene que estar pensado a la hora para que el paciente se limpie, ¿sí? Tenemos que tener, cuando estemos haciendo un provisorio, le tenemos que pedir que sea cómodo en su manejo. ¿Qué significa cómodo en su manejo? Que las técnicas no sean locas y puedan ser confeccionadas día a día, que podamos obtener un buen pulido, ¿sí? ¿Qué significa que podamos obtener un buen pulido? Que nosotros, con la capacidad que tenemos en nuestros consultorios, ¿sí? Fresemos, tallemos y pulamos y nos quede bien lo mejor posible para que ese provisorio pueda cumplir todas las funciones antes dichas, ¿sí? Y después que tenga la estabilidad del color. ¿Qué significa la estabilidad del color? Que si yo el provisorio hoy lo hago de un color A2, dentro de 6 meses mantengo un color A2, ¿sí? Eso es bastante difícil y bastante complejo porque las resinas son porosas, absorben y van cambiando de color con los tintes y los pigmentos que hay en la boca, ¿sí?